de que ambas son bacterias bacilos gram positivos. Usualmente los bacilos suelen ser gram negativos, esto las pone en una categoría distinta. Si tienen cosas que comparten cuanto a las manifestaciones clínicas por el tema de pertenecer al mismo género, comparten algunas características en cuanto a las manifestaciones clínicas, pero entonces tienen que ver la diferencia. Por ejemplo, en esta, la actinomicosis está colonizando lo que es boca, colon y vagina. La nocardia no, es más aprófito y lo veremos más adelante. En este caso, las manifestaciones pueden ser confusas, la clínica del paciente, y el diagnóstico suele ser tardío. Esto se debe a que es una combinación de cronicidad, progresión a través de las fronteras ísticas o los tejidos y rasgos tumorales. También presenta formación de fístulas e infección resistente o recurrente después de un tratamiento terapéutico corto. O sea que hay ocasiones en las que se puede poner el tratamiento que le corresponde, pero el tiempo de tratamiento es muy corto y por tanto persiste el cuadro clínico. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos el actinomyces israelí como una de las principales asociadas a estas manifestaciones clínicas, a esta infección. Menos frecuente hay otras especies, como es el Naislundi, Odontolithecus, Viscus meyeri y el Gerenceriae. De estos, el meyeri le sigue como en frecuencia o en manifestación clínica. Es probable que casi todas las infecciones actinomicóticas sean polimicrobianas. Esta no está circunscrita geográficamente, ataca a cualquier grupo etario, pero tiene mayor incidencia en los decenios intermedios de la vida. Y los varones tienen una incidencia de presentación de 3 veces mayor que las mujeres. Veremos más adelante por qué. Entonces, en cuanto a la histopatología y patogenia, la fase crítica de la enfermedad es la transgresión de la barrera mucosa. O sea, puede iniciar como si fuera un proceso infeccioso, usualmente en el área maxilar o bucal, siempre inicia de adentro hacia afuera. Y el tema es que esta manifestación clínica, o sea, esta infección, no solamente se mantiene donde inicia en la parte interna, sino que transgrede hasta llegar al exterior. Y eso hace que se complique realmente el proceso infeccioso. Entonces, al inicio surge una inflamación aguda en el sitio de la infección, pero el signo definitorio de la enfermedad es la característica fase no perceptible crónica que se manifiesta por lesiones con aspecto de induraciones únicas o múltiples. Este mismo aspecto es lo que hace que el diagnóstico sea postergado, confuso o mal diagnosticado. Ya en cuanto a visualización microscópica, aparece una zona de necrosis central que contiene neutrófilos y gránulos de azufre. Cuando se visualiza estos gránulos de azufre, es ya un signo prácticamente diagnóstico. Con el tiempo pueden formarse los trayectos fistulosos a órganos vecinos o huesos. Entonces vamos a ver diferentes áreas donde se puede manifestar, como de mayor frecuencia a la de menos frecuencia. Lo más frecuente suele ser en el área bucocervicofacial, más frecuente en boca que en cuello, que es en caso de que sea en cuello es en el ángulo del maxilar inferior, y menos frecuente en cara. El modo de aparición es edema de tejidos blandos, abscesos o una masa anormal que suele confundirse o mal diagnosticarse con una neoplasia. Entonces, por eso es que vienen muchos los errores que pueden asociarse a estos cuadros clínicos, sobre todo cuando lo vemos en útero. Ya la actinomicosis de tórax, esta puede propiciar material extraño, suele seguir una evolución progresiva e inconstante y afecta el parénquima pulmonar, el espacio pleural o ambos sitios. Los síntomas no son específicos de una neumonía per se, porque no necesariamente se viene asociada a una neumonía, sino que se comporta más como un absceso. Entonces, lo que el paciente presenta es dolor torácico, fiebre y pérdida de peso. El signo radiográfico común es el de una tumoración patológica o de neumonías,
y más del 50% de los casos comprende engrosamiento pleural, derrame o empiema. Entonces, en esta imagen, lo que estamos viendo aquí es el área del tórax. Se ve como si fuera un absceso, quizás al palparse también se perciba como tal. Entonces, lo que lleva a hacer imágenes es ver la profundidad probablemente de este absceso. Cuando se observa la imagen, evidenciamos que no es solamente un absceso de pared, sino que viene siendo una infección que inicia en lo que es el espacio pleural, probablemente afectó parénquima y este transgrede las barreras ísticas y entonces procede a continuar hacia el exterior. Hay ocasiones, como en el caso de esta imagen, en la quinomicosis abdominal, que el paciente presenta los síntomas en lo que es el hipocondrio derecho y flanco derecho. Vemos que el absceso en este caso eruptó, por decirle así, o presenta salida de secreciones, pero al realizarse las imágenes, entonces vemos los distintos focos de absceso que tiene en el área de hígado. Esto suele ser de difícil diagnóstico, pueden pasar meses o años desde el hecho desencadenante hasta la identificación clínica. Entonces, hablé al inicio que esto coloniza cavidades, básicamente, o sea, está en nosotros. ¿Qué desencadena que esto se puedan desarrollar? Usualmente asociado a cualquier intervención, algo que mueva esta bacteria. Entonces, por ejemplo, si ocurre una apendicitis, una diverticulitis, una úlcera péptica, derrame de bilis o cálculos vesiculares durante algún procedimiento quirúrgico, perforación por cuerpo extraño, cirugía intestinal o ascenso en caso de enfermedad pélvica, por la presencia de un dispositivo intrauterino. Todo eso que ya esté asociado a algo del exterior que intervino puede desencadenar esta infección. El cuadro clínico suele ser de un absceso, una masa o una lesión mixta que puede quedar fijada al tejido subyacente. En la actinomicosis pélvica surge más a menudo por la presencia de un dispositivo intrauterino. La clínica es con síntomas inconstantes. Los más frecuentes son fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal y hemorragia o secreción anormales por la vagina. Todos esos síntomas son exactamente los mismos síntomas que se ven en un paciente que esté presentando, por ejemplo, un cáncer de cervix. Entonces, esto puede iniciar con una endometritis y evolucionar hasta llegar a la forma de masas pélvicas, como se observa en la imagen, o un absceso tubovárico. El diagnóstico suele hacerse de forma tardía e incluso por patología o histología, porque suele tomarse la decisión de proceder a hacer histerectomía o algún tipo de intervención importante, donde cuando se reporte el hallazgo patológico o por citología o histología, entonces se determina que fue asociado a una infección y que no se trataba realmente de una neoplasia. Ya en cuanto a la actinomicosis del sistema nervioso central, es inusual. En la actinomicosis musculoesquelética y de tejidos blandos, ya en huesos, la infección puede provenir de una infección de tejidos blandos vecinos o por un traumatismo. Por esto, también lo asociado a que se vea más las infecciones en varones que en hembras, en mujeres, porque en los hombres suelen tener o asociarse más los accidentes, también las intervenciones quirúrgicas, entonces por eso vemos que sea más incidente en hombres. También puede suceder por inyecciones, cirugía o propagación hematógena. Entonces, ¿cómo sucede? La enfermedad ataca piel, tejido subcutáneo, músculo y hueso. Eso es en el caso de que inicie por algún traumatismo, obviamente eso sería ya lo externo, una ulceración, por ejemplo, un paciente con pie diabético. Y si sucede de adentro hacia afuera, está asociada usualmente más a una propagación hematógena. Ya la actinomicosis diseminada, que aquí entonces se asocia más a lo que es el Actinomyces meyeri, que es una de las especies que les mencioné al inicio, este se asocia a la diseminación hematógena desde cualquier sitio, pero casi siempre origina afectación de múltiples órganos. El pulmón y el hígado, o los pulmones y el hígado, son los órganos atacados con mayor frecuencia. El desarrollo inicial de nódulos múltiples semeja un cáncer diseminado.
Entonces, perdón, el diagnóstico suele ser sugerido por patología y para ese entonces ya ha habido algún tipo de intervención y o el paciente ya ha usado algún tipo de antibioterapia. Se confirma mediante la identificación microscópica de los gránulos de azufre en medio de pus o de tejido. La aspiración y la obtención de tejido para biopsia se ha utilizado con buenos resultados, o sea, en el sentido de primero hagan esto antes de extraer algún órgano, y el aislamiento primario suele tardar 5 a 7 días, pero quizás necesite incluso de 2 a 4 semanas para hacer la identificación, o sea, del crecimiento de la bacteria en cultivo. Y claro está, debe informarse al laboratorio la sospecha diagnóstica, o sea, de que se trate o de que se esté sospechando de una actinomicosis. En cuanto al tratamiento, se basa en cuanto a los resultados y la documentación que haya asociado a estos resultados con el tipo de antibioterapia. Entonces, en este sentido, hay una experiencia clínica con buenos resultados y extensa con el uso de penicilina, amoxicilina, eritromicina, tetraciclina, doxiciclina, minociclina y clindamicina. Ya luego de ahí, la experiencia va disminuyendo o eh, el resultado no es tan óptimo como con este grupo. Por ejemplo, las ceftriaxonas se ha visto buenos resultados ocasionales, el imipenem y la piperacilina también. Ya los fármacos que es mejor no utilizar, metronidazol, aminoglucósidos, oxacilina, dicloxacilina, cefalexina. Y fármacos supuestamente eficaces en base a su actividad in vitro, o sea que por laboratorio o por la actividad que vea al colocarle estos dicos de antibióticos, sí funcione, pero intratratamiento puede haber alguna falla terapéutica. Está la moxifloxacina, vancomicina, linezolid, quinupristina, ertaperin y acitromicina. Entonces, con esto pueden darse cuenta que no siempre mayor espectro quiere decir que sea mejor. Vemos cómo los carbapenémicos, vancomicina, linezolid, perdón, están en una menor categoría que antibióticos que son más asequibles, como la amoxicilina, la doxiciclina e incluso la clindamicina. Entonces, ¿qué es lo más importante luego de saber qué antibiótico utilizar? El tiempo de duración. En casos no complicados, el tiempo puede variar de 6 meses a 12 meses y en casos graves, lo ideal es iniciar tratamiento endovenoso por las primeras 2 semanas o 14 días y luego continuar bioral por 12 meses. Entonces, ¿qué nos va a decir de que hay una buena evolución? Hay ocasiones que lo ideal es ver que hay una resolución clínica, o sea, que ustedes evidencian, bueno, ya yo no veo el absceso, en imágenes ya hay mejoría, y a partir de ahí, entonces, empezar a contar los 6 a 12 meses, dependiendo del tipo de gravedad. Esto puede variar ya en ese sentido, pero no hacerlo menos de ese tiempo sugerido. Preguntas, dudas, comentarios con actinomicosis. En caso de que no, vamos a continuar con nocardiosis. Como les dije, esta también pertenece al género Actinomycetes. Usualmente cuando una bacteria, una especie de bacteria, pertenece a un mismo género, tienen manifestaciones clínicas similares. Lo que se han dado cuenta con diferentes temas que hemos visto, por ejemplo, hablamos en las arbovirosis del clavivirus, eh, las que hay similitudes del dengue y el Zika, o sea, en realidad todas las enfermedades febriles virales tienen similitud, pero está el filovirus, que era el del ébola virus, pero que se comparte con el Marburg virus, aunque tienen algunas diferencias. Entonces, eso es lo que hace el clasificarla dentro de un mismo género. Entonces, esta también les mencioné que son bacterias bacilogram positivos. Los gram positivos, recuerden que se observan en microscopio de color o rosado o fucsia, mientras que los gram negativos se ven o azul púrpura o púrpura.
Entonces, eh, este es saprófito, o sea, es común en todo el mundo, reside en el suelo. Recuerden que con actinomicosis hablamos de que coloniza cavidades y esto contribuye a la degradación de la materia orgánica. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿quiénes siempre están asociados a materia orgánica? Los agricultores. Entonces, eso es un nexo a tener en cuenta cuando al momento del interrogatorio. La mayor parte de los aislados asociados con neumonía y enfermedades sistémicas se han identificado como nocardia asteroides. Y si vemos en la imagen, sabemos por qué ya el asteroides, por la forma en que se presenta. Esa es la especie. Entonces, la anocardiosis tiene presencia mundial, es más frecuente en adultos que en niños, más frecuente en varones que en mujeres, y la mayor parte de los casos de enfermedad pulmonar o diseminada afectan a personas con alteraciones del sistema inmunitario. Los casos de actinomicetoma se detectan sobre todo en regiones tropicales y subtropicales, en especial en México, Centroamérica, Suramérica, África e India. El factor de riesgo más importante es el contacto frecuente con la tierra o la materia vegetal, en particular en los trabajadores agrícolas. En cuanto a la histopatología y patogenia, se piensa que la neumonía y la enfermedad diseminada siguen a la inhalación de micelios bacterianos fragmentados. La característica histológica típica de la anocardiosis es un absceso intensamente infiltrado con neutrófilos y necrosis notoria. Hasta aquí tenemos similitud en la descripción con actinomicosis. Suele haber tejido de granulación que rodea la lesión y es inusual encontrar fibrosis o encapsulación importante. Y el actinomicetoma se caracteriza por una inflamación supurativa con formación de trayectos fistulosos, que veremos imágenes ya más adelante. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, desde el inicio mencionamos neumonía, o sea, el primer slide ya la neumonía está mencionada, entonces esta es una de las que más se puede manifestar. Es una afección más frecuente, la clínica es subaguda, cuando se presenta la sintomatología suele estar durante días o semanas con tos, con expectoración, es frecuente la fiebre, la anorexia y por tanto la pérdida de peso, así como el malestar general. Ya los patrones radiográficos son variables, pero ciertos datos son muy característicos de la neumonía por nocardia. Realmente yo les diría que es muy raro que hayan hallazgos asociados a neumonía que sean muy patognomónicos, porque las neumonías realmente varían mucho. En cuanto a la enfermedad extrapulmonar, suele darse en casi 50% de los casos de endocardiosis pulmonar. Estos se pueden manifestar en encéfalo, piel, estructuras de sostén, riñones, huesos y músculos. Y prácticamente cualquier órgano puede verse afectado. La manifestación típica de la diseminación extrapulmonar es un absceso subagudo. Entonces, aquí hay algunas imágenes. En esta, por ejemplo, quiere identificarse nódulos por nocardia. Cuando vemos una radiografía de tórax, no es tan, o sea, para el radiólogo sí, pero para otros quizás no, el evidenciar nódulos, pero estos usualmente se ven como puntitos cuando es radiografía, que solamente vemos una dimensión. Aquí vemos un infiltrado, probablemente con cavitación, porque aquí se ve como una área de aire, y aquí también se ve un poco distribuido como intersticial. Entonces, en la tomografía evidenciamos, ese es el lado derecho y ese es el lado derecho de la tomografía. Aquí podemos evidenciar la cavitación que aquí quiere como que reflejarse. Y los nódulos, aquí sí se evidencia mejor, vemos que están punteados. Aquí hay otro infiltrado. Entonces, no necesariamente es típico, porque esto también se pueden ver en otras neumonías. Las cavitaciones no solamente se ven en neumonías bacterianas, también por micobacterias como la tuberculosis. Entonces, esto puede ayudar a pensar, más que pensar en una neumonía por nocardia, pensar en una neumonía atípica. Es lo que yo pudiera decir como diagnóstico de trabajo. Y ya luego con la continuidad de los interrogatorios, bueno, pues reducir la especie que pudo haber causado esa neumonía atípica. En la enfermedad consecutiva, la inoculación transcutánea, entiéndase cuando es más asociada a los agrícolas, que era lo que hablábamos,
cuando hay alguna exposición ya externa, o sea, en piel, lo que se puede ver es celulitis, síndrome linfocutáneo y finalmente llegar a actinomicetoma. En la celulitis, esta suele comenzar de 1 a 3 semanas después de que aparezca una lesión cutánea, con frecuencia con una herida contaminada con tierra. En plazo de días o semanas se produce la celulitis, que se caracteriza por los signos de Celso, que son edema, rubor, calor y dolor. Entonces, esto lo presenta el paciente, puede presentar además de esto fiebre, puede presentar eh, anorexia también debido a este mismo cuadro. Y esto posteriormente puede progresar y afectar más internamente, o sea, afectar ya músculos, tendones, articulaciones, en caso de no ser tratada adecuadamente o de que el paciente postergue la ayuda médica, sobre todo pacientes que en esos casos ocurre mucho en nuestro medio de que hacen ensalmos y eso empeora el cuadro. En cuanto a la enfermedad o el síndrome linfocutáneo, esto se observa una lesión clásica de tipo piodermia, sea pus en el lugar de la inoculación, o se presenta una ulceración central y una secreción purulenta de color o tipo leche condensada o miel. Esto tiene una predilección cuando hablamos de la, y por tanto su nombre, de síndrome linfocutáneo, de que se extiende a lo largo de los vasos linfáticos y drenan a través de allí la lesión primaria, o sea, todo lo que sea los vasos linfáticos alrededor de ahí, drenan a través de esa lesión. Entonces, eso puede conllevar en el mismo trayecto de los vasos a diferentes nódulos. Estos nódulos, a su vez, se pueden ulcerar, sobre todo porque hacen, lo que provocan es una deformidad, por ejemplo, con este mismo ejemplo de la foto, con pie, una deformidad en el pie y esto, tanto en la pisada, con el roce, provoca más daño a medida que pasa el tiempo. En cuanto al actinomicetoma, es ya como el cuadro más complicado, es lo que vemos en la imagen. Suele comenzar como una tumefacción nodular, a veces en el lugar del traumatismo inicial. Es frecuente que se den las lesiones, sea en manos o en pies, obviamente donde haya contacto con la materia orgánica. Los nódulos también puede ocurrir lo mismo que le mencioné con las ulceraciones o con, sí, con las ulceraciones. Estos nódulos pueden eventualmente ulcerarse, presentar fibrina en su centro, salida de secreciones que pudieran ser purulentas o cerosas y pueden llevar a ser tractos fistulosos, o sea, un nódulo se conecta con el otro. Esto además conlleva a que se provoquen infecciones bacterianas secundarias debido a la complicación que se presenta. Ya en las infecciones oculares, saben que así como los agricultores trabajan con manos y pies, también se exponen la vista, cualquier brisa, lo que sea, puede llevarle a los ojos, y también con el mismo, con procedimientos quirúrgicos. Las especias de endocardia son causas infrecuentes de queratitis subaguda y por lo general consecutiva a traumatismo ocular. También puede darse endoftalmitis por nocardia por intervenciones quirúrgicas y esto también surge durante la enfermedad diseminada. En cuanto al diagnóstico, la nocardia suele teñirse con las técnicas de plata, o sea, tinción de plata. Entonces, por tanto, si también sospechamos de nocardia, una vez nos comunicamos con el laboratorio, debemos solicitar también tinción de plata para ayudarnos a identificar. Estas crecen con lentitud relativa. El primer paso para el diagnóstico es el estudio del esputo o de la secreción purulenta, donde se va a observar en microscopio, una vez haya crecimiento, filamentos gram positivos, que es lo que vemos, por eso es el nombre de asteroides. Estas tienen forma de rosario porque tienen el filamento y están punteadas. Yo hice una equivocación, ahora que me doy cuenta. Aquí, cuando les mencioné la tinción, el gran positivo es el que tiene un color púrpura, como se ve aquí, más púrpura. Y el gran negativo se ve más como este, rosadito o fucsia. Obviamente eso no son bacterias, esto que está rosado, pero para que sepan el color. Discúlpenme, ahora que lo veo como que
me di cuenta de ese error. Entonces, gram positivo tiene una tinción como púrpura azulada, como observamos aquí, y gram negativo es rosado, fucsia o rojo, recordando también el segundo tema que les hablé. Entonces, filamentosos en forma de rosario, pues son curvos, recordando que son bacilos, y pueden tener el diámetro de un micrómetro y hasta 50 micrómetros de longitud. Como les dije, alertar al laboratorio de microbiología, auxiliarse de pruebas diagnósticas y utilizar el cultivo. En cuanto al tratamiento, están las sulfonamidas, son los fármacos de elección en la nocardiosis. El inicio es con una dosis de trimethoprim de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso y de sulfametoxazol de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso, dividido en dos para administrar cada 12 horas. Luego disminuir la dosis a la mitad de cada uno, 5 de trimethoprim y 25 de sulfametoxazol miligramos por kilogramo de peso. En personas con alergias a la sulfonamida se sugiere la desensibilización, lo que permite por lo general continuar el tratamiento. Y la experiencia clínica con otros fármacos orales es limitada, por eso la insistencia en utilizar este manejo. Entonces, ¿cuál sería la duración? Dependiendo del foco y dependiendo de la inmunidad del paciente. Si es pulmonar o general y el paciente es inmunocompetente, entonces el tratamiento es por 6 a 12 meses. Si es un paciente inmunosuprimido, por 12 meses. Si hay afectación del sistema nervioso central, por 12 meses. En un paciente con celulitis o síndrome linfocutáneo, 2 meses. En osteomelitis, artritis, laringitis o sinusitis, 4 meses. En paciente con actinomicetoma establecido, se debe prolongar hasta 6 a 12 meses después de la curación clínica, lo que le mencionaba anteriormente. Después de que evidencia de que ya está todo bien, a partir de ahí contar entonces de 6 a 12 meses. En pacientes que tengan afección ocular, se puede utilizar en manejo tópico hasta que la curación sea evidente y asociado a tratamiento general o vía oral hasta 2 a 4 meses después de la curación manifiesta. En enfermedad grave se puede combinar el trumesulfa con amicacina y ceftriaxona o imipenem, teniendo en cuenta que en este caso esa combinación no es tanto más por la nocardia, sino por infecciones bacterianas secundarias. Suele observarse mejoría clínica después de 1 o 2 semanas de tratamiento, pero requiere una duración larga de este. Suele ser suficiente con la administración de antibióticos para los actinomicetomas por nocardia. Y en caso de enfermedad profunda o extensa, el drenaje o la extirpación de los tejidos muy afectados facilitará su cicatrización. Pero se debe tener en cuenta que la estructura y la función siempre sea preservada siempre que sea posible. O sea, de nada vale que usted quiera querer un tejido de pie, por ejemplo, y el paciente pierda la función. O se deja así, se trata de salvar, o se amputa para que realmente haya función con una prótesis. Dudas, preguntas, comentarios, hasta aquí. Y en caso de que no, continuamos con las infecciones por legionela. Veremos generalidades, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces, la legionela y la razón por la que tiene esta imagen es porque la bacteria debe su nombre en honor al primer brote de la enfermedad que surgió durante una convención de la Legión estadounidense en Filadelfia en 1976. Se recibieron ese nombre. La subespecie es neumofila por la afectación eh, común asociada a afectación pulmonar, recordando que la legionela neumofila también causa neumonía atípica. Entonces, estos son bacilos gram negativos aeróbicos intracelulares. Esta causa de 80 al 90% de los casos de enfermedad por legionela en seres humanos. Se identifica en agua dulce y en fuentes hídricas artificiales. La transmisión se da por aspiración, por aerolización
e instilación directa en los pulmones durante manipulaciones de las vías aéreas respiratorias. Entonces, ¿qué procedimiento pueden llevar instilación directa? Un lavado broncoalveolar, por ejemplo, puede llevar a que el paciente presente una neumonía. Para personas que trabajen bajo aire y que esos aires no se le dé mantenimiento, que filtren agua y todo eso, también es un dato a tener en cuenta. Eso es parte del interrogatorio de los antecedentes de exposición para determinar también una posible causa. Esta ocupa el cuarto lugar como causa de neumonía de origen comunitario, provoca del 10 al 50% de los casos de neumonía nosocomial si el sistema de distribución hídrica está colonizado por el microorganismo. En pacientes con factores de riesgo predisponentes son los que presenten neumopatía crónica, los fumadores, los ancianos o los que poseen ambas características. También los inmunosuprimidos, a los dados de alta de un hospital recientemente. Todo esto lleva a que se sospeche de este diagnóstico. Y también tener en cuenta que en los extremos de la vida, sobre todo en ancianitos, puede ser más grave y llevar incluso el requerimiento de unidad de cuidados intensivos. Entonces, las manifestaciones clínicas pudiera dividirse en dos: la neumonía per se y una fiebre autolimitada. Se le denomina una fiebre de Pontiac, que es una enfermedad aguda, febril y autorremitente. Febril autorremitente. Es un cuadro similar a la gripe, pero sin presentar neumonía. Tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas y la enfermedad se de por sí sola y no necesita tratamiento antimicrobiano. O sea que realmente, perdón, quizás muchos en alguna ocasión hemos presentado fiebre de Pontiac y como es autolimitado, quizás la aguantamos 1 o 2 días, no volvamos a presentarlo, no desarrollamos neumonía y pues tanto no se amerita tratamiento. Ya en la enfermedad de los legionarios, que así se le llamó, o la neumonía causada por Legionella pneumophila, es más grave que otras neumonías atípicas y suele culminar en internamiento en la UCI. Tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas. El paciente puede presentar malestar general, fatiga, cefalea, anorexia. También tos, que puede ser leve y poco productiva, y presentar dolor torácico, sobre todo retroesternal intenso. Esto puede llamarle mucho la atención al paciente, puede pensar que se trata de un infarto. Entonces, eso lleva a la urgencia médica del paciente. Los signos en radiografía de tórax son inespecíficos, como la mayoría de las neumonías. Es difícil diferenciar esta enfermedad de la neumonía por otras causas, y cuando se presenta infección extrapulmonar es consecuencia de la diseminación hematógena y muy a menudo afecta el corazón, presentándose como una miocarditis o pericarditis. Entonces, el diagnóstico se debe sospechar en toda persona con neumonía de origen comunitario, y para esto se debe utilizar métodos para detectar Legionella, en particular el antígeno de la misma en orina, que es fácil de tomar y tiene larga duración. Los cultivos se pueden tomar tanto de muestra de esputo o las obtenidas por lavado broncoalveolar. Necesitan de 3 a 5 días de incubación. Ya los métodos para detectar el antígeno en orina son rápidos, baratos, de realización fácil, y en cuanto a sensibilidad son menos precisos que los cultivos, pero muy específicos. Esto quiere decir que al ser poco sensibles, el paciente puede tener la neumonía por Legionella pneumophila y no necesariamente detectarse en orina. Pero si se detecta en orina y el paciente puede que ni síntomas tenga o sean muy leves, entonces definitivamente sí tiene una afectación por la Legionella pneumophila. El antígeno en orina se detecta 3 días después del comienzo de la enfermedad y por lo regular desaparece en un plazo de 60 días. La prueba no es alterada por la administración de antibióticos, ya que es una muestra óptima para tratar de hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, los fármacos más eficaces son los macrólidos. Dentro de esto está la acitromicina, que se administra 500 miligramos al día vía oral, y pensar en duplicar la primera dosis o administrar claritromicina, que esta sí viene en presentación endovenosa, 500 miligramos cada 12 horas.
Es adecuado un ciclo de 5 días a 10 días con acitromicina por su larga duración o semivida. Usualmente se utiliza por 5 días. Y si recuerdan, en las demás neumonías que vimos, atípicas, hablamos también de los macrólidos como una alternativa. Por eso, en pacientes que usualmente son ingresados por una neumonía adquirida en la comunidad o de origen comunitario, puede, puede servir o van a ver, perdón, que en la orden médica siempre se inicia como con ceftriaxona y acitromicina. Ceftriaxona para los típicos y acitromicina para los atípicos. La levofloxacina también cubre atípicos, pero hay que recordar que es un tratamiento que se utiliza de segunda línea en la tuberculosis resistente. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Yo como que me quedé frisada. No sé si está frisado para ustedes también. No, profe, se ve bien. Ah, bueno, mejor. Entonces, las alternativas, bueno, aquí se los mencioné, las fluoroquinolonas, la levofloxacina se utiliza de 750 miligramos al día. También viene en presentación de 500 miligramos, pero usualmente usamos 750. O moxifloxacino, que se utiliza 400 miligramos al día. La ventaja de la moxifloxacina por encima de la levofloxacina es que también cubre anaerobios, entonces es un buen antibiótico, sobre todo cuando hay alguna infección de cavidad abdominal. En casos graves se recomienda usar rifampicina de 100 a 600 miligramos cada 12 horas en combinación con una u otra clase de fármacos. La rifampicina lleva a que el paciente orine naranja, casi rojo, entonces siempre se le debe advertir para que no se asuste. Y otros fármacos que se pueden utilizar están las tetraciclinas, como la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, que puede presentarse endovenoso vía oral. La duración en pacientes inmunocompetentes de 10 a 14 días, en pacientes inmunosuprimidos o con enfermedad avanzada, hasta 3 semanas de tratamiento. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario en general con este tema, con legionela, con actinomicosis, con nocardiosis? Bueno, en caso de que no, hasta aquí ha sido el tema y la clase. Ya mañana tendremos infecciones nosocomiales. Igual al mediodía, cualquier cambio le dejaré saber a su secretaria. Y nada, que pasen buen resto del día. Bye bye. Bye, profe. Bye, profe.